gobierno constitucional. Una huelga La general. censura y la Bueno, definitivamente la oposición... Luis Fernando Camacho es un liderazgo. Ese escenario es el escenario real. Ya no hay un más, hay dos. La fuerza con la que vuelve Arce. Y entonces tenemos un otro escenario. Relax. Solo es política. Solo es política. Solo es política. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Voy a saludar al buen Vladimir Torres Monasterios. Vladi, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, te saluda Ángel Careaga. Hola Ángel, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, aunque no en viernes, pero sí en jueves, para variar está muy bien. Sí, la verdad es que hemos sabido que tienes algunos compromisos de trabajo y nos pedías adelantar y desde luego la verdad es que preferimos siempre adelantar, mover la fecha y no perderte ni una semana y tenerte acá en el espacio, así que gracias de verdad. Gracias a ustedes, más bien, un saludo a toda tu audiencia. Oye, Vladi, hemos estado hablando de los perfiles de los precandidatos a la presidencia, algún momento nos habrá llamado la atención alguno, el otro día escuché que hay un candidato a la presidencia por ADN que nunca en la vida he escuchado de él, pero que dicen que es un muy buen empresario cruceño, no hablamos mucho, pero de pronto en los últimos días empezaron a aparecer los vicepresidentes, y el primer vicepresidente me asusté, porque tiene mi mismo peinado que yo tenía hace algunos años y apellida como yo y decía, wow, ¿quién es este muchacho? Es el señor Careaga. Bueno, es una persona bastante joven, que entiendo es empresario potosino y es candidato de el señor Paz Pereira. Y ayer el señor Lupo, que fue presentado por Samuel Doria Medina, y así van apareciendo los vicepresidenciables. ¿Son vicepresidenciables? ¿Qué hace un vicepresidente? Si tendrías que contarle a un extraterrestre, querido Vlad, y explicarle cuál es la función de un vicepresidente en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿qué le dirías? Bueno, es la segunda autoridad del país. Es además el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y creo que más allá de las atribuciones que les da a los vicepresidentes, al vicepresidente, la Constitución Política del Estado, en los hechos desempeña un trabajo de conciliación, de negociación para aspectos de gobernabilidad y de aprobación de normativas, de leyes. Es un trabajo muy, muy importante, no solamente el de suplir al presidente, sino de alguna manera el de hacer un trabajo de cogestión desde el órgano ejecutivo para plasmarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es algo sumamente importante. Y claro, desde la perspectiva de las campañas electorales, de todo el proceso de todo. A ver, estamos con un problemita de audio con Vladi, vamos a intentar corregirlo en este momento para poderle escuchar bien. Vladi, querido, otra vez estamos contigo. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, sí. Dale, por favor. Ya. Sí, el tema es que para más allá de las funciones del vicepresidente, más allá de la importancia de la investidura, cuando hablamos de procesos electorales, cuando hablamos de candidaturas, de precandidatos, el compañero de dupla, el compañero de fórmula, usualmente debe complementar los atributos y de alguna manera compensar las fallas que tenga el candidato a la presidencia. Es una especie de juego de complementariedad. Dependiendo del perfil que tenga el candidato a la presidencia, se trata que con el vicepresidente, con la selección del candidato a vicepresidente, complementar esos factores, potenciar los aspectos positivos, las fortalezas, para generar una fórmula sólida, y todo lo contrario, tratar de que los defectos y las falencias sean de un porcentaje menor o no sean de un peso suficiente como para desanimar al elector, al votante, de elegir otro binomio. Y claro, en estos días se han estado presentando varios candidatos, varios precandidatos todavía, porque no hay inscripciones, pese a que quedan 4 días hábiles más hasta el 19 de mayo para decidir, para conocer cuáles van a ser los candidatos para las elecciones, los binomios para las elecciones, y otros candidatos, las planchas de senadores y diputados. Lo que es sustancial e interesante es que muchos de las fórmulas presentadas parecen no seguir esa regla, parecen no cumplir esa regla. Es decir, parece que no existe
en los vicepresidentes que se conocen hasta ahora son 3 fuerzas políticas, y me parece que las 3 han pasado por alto, han omitido por diferentes factores, eso sí, esa necesaria complementariedad que tiene que existir entre el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia. Ahora, Vladi, el vicepresidente tiene que tener un perfil más técnico, más político, es el que te termina de cerrar el círculo virtuoso que puede generar así como que, wow. Por eso, no sé, de pronto en este tiempo se insiste tanto con decir, oye, tiene que ser mujer, no, tiene que ser indígena, nada, tiene que ser del oriente si el candidato es del occidente o viceversa. Es como que intentas encontrar un muy rápido equilibrio a partir de estas valoraciones, ¿no? Sí, y sobre todo retratar en lo posible, recuperar en lo posible algo de la complejidad de la realidad del país. Bolivia es un país diverso, complejo, con diferentes niveles socioeconómicos, un país altamente regionalizado y localizado. Y claro, se espera que la composición de una propuesta electoral refleje en lo posible esa complejidad. Y claro, tú me decías qué perfil tiene que tener un vicepresidente. No hay un perfil establecido. Creo que mucho depende del perfil que tenga el candidato a la presidencia. Si el candidato a la presidencia es un hombre técnico, es un hombre que ya tiene una sólida formación profesional, se esperaría que el vicepresidente no repita esa formación, sino tenga algún otro tipo de capital político que pueda complementar, no redundar en ese factor específico. Si el presidente, el candidato a la presidencia es indígena, si tiene el capital étnico como su principal capital político, se esperaría que el vicepresidente cumpla con otro tipo de capital, ser mujer, ser un capital de género. Si el candidato a la presidencia es cruceño, entonces el candidato a la vicepresidencia sea de occidente o del sur. Y claro, ese tipo de complementariedad no obedece tanto al currículum per se de un candidato, sino a la composición misma de la fórmula. Mientras más completa sea esa fórmula, me parece que más atractiva puede resultar al electorado. Además, tenemos que considerar que para la selección de candidatos, no solamente del vicepresidente, mucho va a depender también del contexto electoral. En el caso concreto de nuestro país, Ángel, estamos yendo a elecciones con una economía en crisis, en una crisis aguda, con una inflación que ya es preocupante. Se pensaba que el peso boliviano, que el boliviano iba a llegar a 20 bolivianos, a equivaler $1 a 20 bolivianos para fin de año. Sin embargo, ya nos estamos acercando poco a poco a ese límite y ni siquiera estamos en medio año. Entonces, la crisis económica es el principal factor a tratarse como mensaje de solución de país, como propuesta de solución de país. Y estoy seguro que todas las fuerzas electorales o las que al menos tengan la intención de competir y sacar uno de los primeros lugares van a colocar al tema económico, a la atención de la crisis, a la solución de la crisis como una de sus principales propuestas. Si ese es el caso, estoy seguro que el binomio presidencial, presidente o vicepresidente, tienen que ser necesariamente economistas. Pero en el caso del vicepresidente, o bueno, alguien me ha entendido en economía, pero en el caso concreto del vicepresidente, uno tiene que tomar en cuenta que debe ser alguien capaz de generar, de forjar acuerdos en la Asamblea. El vicepresidente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado vigente, es un cargo que funciona como una especie de puente entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Es alguien que tiene que mantener, por un lado, la conformación de grupos de decisión, de mayorías, y contener hasta cierto punto a las minorías, o lograr acuerdos también con las minorías, acuerdos circunstanciales en la Asamblea. Y de alguna manera tiene que llevar no solamente la información, los mensajes, sino la conformación de determinados mecanismos y prácticas de poder dentro de la Asamblea hacia el órgano ejecutivo. Esa es una tarea bastante complicada, muy complicada, difícil de realizar. Si uno toma en cuenta lo que ha pasado en esta última gestión de gobierno, la gestión que está terminando, en la gestión de Arce, una de las razones del estancamiento de la Asamblea, más allá de las peleas internas, de que la oposición, las diferentes oposiciones al gobierno de Arce, por diferentes motivos no han querido sentarse a dialogar o gestionar los acuerdos y los créditos pendientes, ha sido por el mal trabajo, el desempeño de David Choquehuanca. David Choquehuanca no ha sabido gestionar acuerdos, no ha sabido mantener acuerdos, no ha sabido controlar ni a la propia bancada del MAS, que ha terminado siendo fracturada. Y me parece que ese tipo de desatinos establecen o marcan lo importante que es el papel del vicepresidente. Ahora, Vladi,
quiero preguntarte en este sentido. Por ejemplo, acabo de leer una información que no está del todo confirmada, pero el cruceño Juan Pablo Velasco sería el vicepresidente de Tuto Quiroga. De todas maneras, se siguen barajando nombres como los de Branko Marinkovic y Gary Áñez, pero Tomás Ayarwi, que había sido así como la fórmula de Tuto Quiroga para mostrarse que también como que se desplazaba hacia los sectores indígenas, pues parece que ha sido desplazada. ¿Tú crees que hoy, después del tiempo de desgaste casi obvio y también muy marcado en este proceso de el movimiento al socialismo, la dimensión indígena originaria, ya no es necesario tener en mi binomio esta dimensión indígena? ¿Será que viendo el perfil del vicepresidente Samuel, viendo el perfil del posible vicepresidente de Tuto, parecería que esto se ha dejado ya a un lado, ¿no? Parecería ser que desde la perspectiva, si se confirma ese rumor, bueno, también los precandidatos que mencionas, los que podrían también competir, junto con el que mencionas, Marinkovic, el propio Gary Áñez, sí, parecería que los candidatos están pensando en ese sentido, en esa sintonía. Y creo que, Ángel, es un error. Es un error pensar que, si bien el factor étnico indígena ya no tiene el mismo peso que antes, lo hemos alguna vez hablado contigo, ya no estamos en la Bolivia de principios del siglo XXI, estamos en la Bolivia del Bicentenario, y la Bolivia del Bicentenario ya no le da tanta importancia, me parece, la sociedad ni el Estado le dan la importancia al factor indígena como hace 20 años. Sin embargo, que ya no tenga la misma importancia no implica que no tenga ninguna importancia. Y me parece que, sobre todo para las fuerzas opositoras, todas las fuerzas opositoras, desde las que están en la centro derecha, en el centro o cerca a la centro izquierda, me parece que una de sus principales falencias ha sido estar lejos de sectores populares. Y claro, el componente indígena, étnico, identitario, tiene importancia, tiene peso en los sectores populares. Y que me parece que la elección de candidatos, al momento en que la ciudadanía vaya a las urnas a votar, va a hacer valer de alguna medida en qué medida se siente autoidentificada con los candidatos. Si la distancia social, económica, educativa es demasiado lejana, me parece que es una posibilidad que el electorado tiende a elegir otras opciones. Por eso mismo es importante, vuelvo a mi punto inicial, Ángel, el principio de la complementariedad. Puede ser que tengas a alguien muy instruido en Harvard, que tenga postdoctorado, 5 carreras, experiencia en la administración pública, experiencia en empresas privadas, como es el caso de José Luis Lupo, el flamante candidato a vicepresidente junto con Samuel Doria Medina, en la alianza que lidera él. Pero eso me parece que no logra capitalizar o no podría llegar a ciertos sectores de la sociedad que tiene expectativas y un horizonte de vida diametralmente distinto, por lo menos alejado a esa subjetividad, a ese tipo de candidatura. Si a eso sumas además, en el caso concreto, porque el caso de Uriona y de Careaga, que son los otros vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes confirmados, en el caso de Lupo la situación es más álgida en la medida que él ha sido ya autoridad. Él forma parte de esa vieja política. Y me parece que con todo lo que hemos analizado en este programa, Ángel, si algo, la población si algo está cansada, si el desgaste se siente del sistema político, es que precisamente la población está cansada con los viejos políticos. Y eso es algo que se nota con las fuerzas opositoras. Me parece que todas sus candidaturas a la presidencia son liderazgos políticos de hace 20 años. Y la idea sería que, bueno, si Samuel Doria Medina ya tiene ese perfil, es un viejo político, es economista, es el de los 100 días carajo, el vicepresidente debería suplir esas falencias y complementar sus fortalezas. Y en ese sentido me parece que Lupo no logra realizar ese papel, no termina culminando ese rol. No solamente no tiene arraigo regional, podrá ser de Valle Grande, pero me parece que no representa ninguna institución ni ninguna corporación de peso de Santa Cruz. Es el mismo error que cometió en su momento Carlos Mesa con Pedraza. Pedraza era cruceño, sin embargo no ha tenido ningún tipo de arrastre en Santa Cruz. Me parece que si se iba a decantar por ese perfil, elegir a un cruceño profesional, debería haberse valorado sobre todo el peso regional. Yo creo que tenemos que ver todavía a quién elige Manfred Reyes Villa, a quién elige Tuto Quiroga, a quién elige Andrónico, a quién eligen, no sabemos si el MAS va a participar en elecciones. El destino del MAS como partido me parece que pende de los siguientes 4 días,
para ver si el MAS logra convencer a Andrónico de ser su candidato. Me parece improbable que eso suceda. Si el levismo es finalmente clausurado, enclaustrado y arrojado del proceso electoral, que me parece muy difícil que eso suceda, también yo creo que Evo Morales ya no va a poder competir, pero nada garantiza que elija un suplente y participe con otra organización política, con un delfín cocalero. Y bueno, más allá de todo eso, veamos qué tipo de candidatos a vicepresidentes eligen los demás candidatos. A mí me parece, y eso se puede comprobar históricamente y con datos, Ángel, los binomios exitosos de la elección del 2020, el MAS, cuando ganó las elecciones del 2020, se esforzó mucho y le costó muchísimo proponer el binomio que propuso en su momento. Entre Luis Arce, no el Luis Arce desprestigiado de ahora, sino el Luis Arce del 2020, un economista laureado, el ministro de Economía, el superministro, el padre del modelo económico. Creo que tenía un gran prestigio como profesional, como alguien educado fuera del país y como alguien que tenía mucha experiencia en la administración pública, sobre todo en el área de economía, por un lado, pero como vicepresidente tenías a David Choquehuanca, que capitalizaba el factor indígena, el factor étnico, y que era bastante representativo, sobre todo de las comunidades del occidente. Claro, entre los dos hacían una dupla muy fuerte y el resultado lo conocemos todos, un 55% las elecciones. Y si vamos más atrás, los binomios Álvaro García Linera, Evo Morales, siguen ese mismo componente. Por un lado tienes un profesional de clase media y por otro lado tienes un campesino, un dirigente campesino. Esos dos elementos combinados me parece que son muy fuertes y se entendería que las fuerzas opositoras los desprecien o los dejen en un segundo plano si es que las encuestas nos revelaran, un medio de las encuestas que se conocen hasta ahora, nos revelaran una diferencia entre el primero y el segundo abismal. Yo creo que eso no es así. Las fuerzas opositoras están en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, y me parece entre ellas bastante empatadas. Necesitan conformar binomios que les permitan lograr ese desempate y al mismo tiempo en lo posible seducir a parte de la población que sin tener militancia podría optar, dependiendo de las propuestas y la representatividad de los candidatos que se presenten a las elecciones. Bien. Entonces, simplemente para redondear esto, porque además me parece absolutamente valioso tu análisis, Vladi. Lo indígena ya parecería que no suma tanto, la combinación que acabas de decir no parece que también ha cambiado para este 2025. ¿Por qué sigue siendo una cuestión tan notoria la falta de mirada que tenemos hacia la participación de las mujeres en el binomio o inclusive en la candidatura presidencial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son las mujeres las que no están sabiendo encontrar espacios? ¿Son las mujeres las que a lo mejor no están teniendo capacidades muy virtuosas como para ser candidatas? ¿O es verdaderamente una suerte de que al interior de las fuerzas políticas todavía se entiende el ejercicio político como un ejercicio muy de hombres? Yo creo que sí, son factores culturales y también propios del sistema político boliviano y del sistema de partidos, en decadencia pero todavía vigente en Bolivia. Creo que si comparamos la situación hace 50 años, los últimos 50 años, o ponemos como hito la recuperación de la democracia el 83, me parece que se ha avanzado mucho en políticas de inclusión y de diversidad en lo que respecta a género y participación de las mujeres. Hay lideresas, hay alcaldesas, hay concejalas, hay diputadas, hay senadoras, hay ministras. Es un panorama mucho más diverso del que veíamos hace 20, 25 años. Sin embargo, me parece que uno de los aspectos donde todavía se sienten más las falencias en términos de inclusión y de participación plural, cuando se analiza el enfoque de género, es que las mujeres no logran utilizar o ocupar cargos decisivos. Los primeros lugares siempre los ocupan hombres, y eso se está confirmando ahora. Los 3 binomios confirmados son de hombres y no hay mujeres. Y tampoco la única mujer que estaba disputando, que era Amparo Vallivian, que estaba más o menos queriendo abrirse paso, estaba entre los últimos lugares. Pese a ser una mujer que tiene una larga experiencia en la administración pública, pese a que, por otro lado, tiene un currículum que es impresionante desde la perspectiva académica, de formación económica, pero no deja de ser llamativo cómo ese tipo de logros
para un hombre pueden pesar mucho más, y en cambio para las mujeres parece que no es suficiente para lograr la consolidación de espacios concretos. Creo que en parte se debe al sistema. El sistema, pese a que ya ha demostrado tener aperturas y espacios para gestionar niveles más equitativos de participación para las mujeres, los puestos decisorios, los puestos más importantes en fuerzas políticas de una gama de preferencias ideológicas distintas, fuerzas de izquierda o de derecha, parece ser la misma. Las mujeres suelen ser buenas segundonas, buenas terceras, buenas asistentes, diputadas de un perfil no tan alto, pero no llegan a ser las líderes, las cabezas de los movimientos. Yo creo que eso se debe en parte al sistema. Pero en parte, salvo honrosas excepciones, pienso por ejemplo en Nayar, en Barrientos, en Toribia Lero y en algunos otros pocos casos contados, me parece que las mujeres, en el caso de la participación política partidaria en el Parlamento, creo que queman su capital político de una manera mucho más rápida, tratando de apoyar a los liderazgos masculinos. Lo que pasa en el caso del levismo y en el nazismo me parece notorio. Ambas facciones del MAS tenían en su momento ciertos prospectos de líderes femeninos, sin embargo, me parece que el esfuerzo por defender al caudillo, por defender al líder de la facción, hace que sus mismos perfiles parezcan poco atractivos. Y eso también es un problema de las capacidades de los liderazgos alcanzados. Yo creo que falta madurez, falta de alguna manera un poco más de perderle el miedo al riesgo, y también cierto tipo de fortaleza institucional conjunta. Esos tres factores son decisivos también para la participación política, pero eso ya no es un problema únicamente del sistema, sino de los líderes, de las participantes que están dentro del campo político, que están dentro de la Asamblea, que están dentro del Parlamento. Y que yo creo que, sin embargo, no es una deficiencia fatal. Es quizá cuestión de tiempo, te estoy hablando de unos 5 o 10 años, para que podamos ver si las condiciones son favorables, quizá el inicio de un nuevo proceso comandado, liderado por una mujer, por un conjunto de mujeres, una combinación de hombres y mujeres, pero que coloque a las mujeres en los sectores principales, no como accesorios, no como escuderas, sino como cabezas de los movimientos. Y por otro lado, el factor cultural del machismo, ¿no? Eso es ineludible. Nuestra sociedad ha avanzado mucho, se ha transformado mucho, si la comparamos en términos temporales largos, en ciclos históricos largos, Ángel, de 50 años o de 100 años, creo que la inclusión de la mujer, no en la política, sino en la sociedad, ha dado pasos fundamentales, notables. Sin embargo, no dejamos de ser una cultura machista, una cultura que arrastra prejuicios muy grandes, y que me parece que así como es capaz de demostrar niveles de desarrollo envidiables en algunos aspectos, sí arrastra rémoras considerables, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, creo que si uno considera ese factor, puede entender en qué medida las tiendas políticas, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas prefieren no mandar a la cabeza o como candidata a presidenta o vicepresidenta a una mujer. Y es porque posiblemente la misma sociedad, lo mismo que pasa con los jóvenes, me parece que la sociedad no valora lo femenino y la juventud de la misma manera. Es, creo que, ya un factor social, un defecto social. Eso no impide que de aquí a 10 o 20 años la cosa pueda cambiar, pero cuando uno analiza estos factores culturales y sociales, Ángel, tiene que entender que son factores cuyo cambio depende de grandes ciclos de tiempo, grandes periodos de tiempo. Vamos a dejar de ser una sociedad machista quizá de aquí a unos 50, 60 años y eso. Y uno tiene que estar atento a los logros, a las victorias, a las conquistas pequeñas, pero al mismo tiempo entender que las grandes conquistas son producto de un largo periodo de tiempo. Vladi, tengo que cerrar acá la entrevista, pero me ha encantado, de verdad, esto último que has dicho. Ojalá no tengamos que esperar tanto, pero no solamente por una posición muy discursiva de la participación de las mujeres en la política, sino porque de alguna manera puede ser un síntoma de que de verdad nos podemos desarrollar también en otros ámbitos y los sociales nos están haciendo mucha falta. Te dejo un abrazo enorme, Vladi. La próxima semana nos vamos a encontrar el viernes. Un abrazo, Ángel, un saludo a todos. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias de verdad. Vámonos un corte volando. Enseguida vuelve. Del otro lado, cuando volvamos de la pausa,